Quiero hablarles. ¿Conocen al rey Pirro de Epiro? Los maté. No les tiré un Moshe, no les tiré un Abraham, un Rabbi Akiva, un Maimónides. Pirro de Epiro, ¿alguien lo ubica? Sí, ahí está. ¿Alguien conoce la expresión victoria pírrica? Sí. Bueno, viene de Pirro, el rey de Epiro. Vivió en el siglo III antes de la era común. Era el rey de un par de pueblos, una región al sur de Grecia, Epiro específicamente, y fue considerado por muchos, por ejemplo, por el gran Aníbal, aquel que estaba a punto de conquistar Roma, era considerado Pirro de Epiro como el segundo Alejandro Magno. En el mundo antiguo Alejandro Magno estaba, todos los que eran guerreros, generales, estaba a la cabeza, era el Messi de la época, y el segundo era este Pirro de Epiro. Pero tenía un problema, Pirro de Epiro. ¿Ahí? ¿Está bien? Ok. Pirro de... Hola. Segundos. No te lo saques, no te lo saques. Sigo hablando por aquí. Pirro de Epiro tenía un problema. Era un gran general. Ganaba las batallas, pero a un gran costo. ¿Qué significa? Perdía decenas, cientos y miles de sus soldados en cada batalla que enfrentaba. Y de aquí surge el concepto de victoria pírrica. Es decir, cuando ganás una batalla, ganás una pelea, conseguís algo, pero cuando el costo es demasiado grande. De aquí surge esta expresión, una victoria pírrica. Lo gano, lo consigo. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Se dice que Pirro de Epiro, luego de una batalla contra Roma que logró vencerla, volvió y dijo, una batalla más y voy a volver solo a mi reino. Y sobre victorias pírricas quiero hablar esta mañana de Rosh Hashanah. Pero no quiero hablar de victorias pírricas, ya que bien podemos aprender de Pirro, de Epiro por la historia, no es parte de nuestro pueblo. Quiero hablar de las victorias abrahámicas, que son muy parecidas a las victorias pírricas. Abraham, leímos esta mañana, supera la prueba. Nuestro querido Mariano leyó Elohim Nisaet Abraham. Y Dios tentó, le hizo una prueba a Abraham. Según la tradición judía, Abraham tiene que superar a Sarán y Sionot. 10 pruebas a lo largo de su vida para comprobar su fe en Dios. La primera fue abandonar Ur de los Caldeos hacia una tierra que no conocía, hacia la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Luego pasó por otras vicisitudes, otras pruebas, otros desafíos en la vida. Y el 10º, el que completó el Minyan, lo leímos esta mañana, la Keidá. La Keidá de Yitzhak, el atar a su hijo, creyendo que tenía que sacrificarlo en el altar, era la 10ª prueba sobre la fe. Y sin lugar a dudas, Abraham pasa la prueba, porque sin dudarlo, lleva a su hijo hasta el monte Moriah y está dispuesto a sacrificarlo, hasta que viene el ángel y le detiene la mano y le dice, no le hagas nada, pasaste la prueba. Mi pregunta es, ¿a qué costo Abraham pasó esa prueba? Abraham tuvo una victoria pírrica, superó esa prueba, ganó la batalla, pero ¿a qué costo? Cuenta el Midrash que cuando Sara, su mujer, escuchó que Abraham estaba yendo a sacrificar a su hijo al monte Moriah, le agarró un paro cardíaco y murió. Así nos cuentan los maestros. Escuchó que su hijo estaba a punto de ser sacrificado por su propio esposo y muere.
La primera víctima de la victoria pírrica de Abraham fue su propia esposa Sara, que no pudo tolerar, siquiera escuchar lo que su esposo estaba haciendo por la fe. ¿Y quién fue la segunda víctima de la victoria pírrica de Abraham? Su propio hijo, Isaac. Imagínense ustedes cómo continúan como hijos una relación con un padre al cual los ató sobre una piedra y tiene un cuchillo dispuesto a clavártelo en nombre de su creencia, de su fe, de su Dios. Abraham superó la prueba, pero perdió a su hijo. No lo perdió físicamente a su hijo, pero sí se nos cuenta que la ceguera de Isaac, que luego va a ser muy característica en la historia, sucedió en la Keidá. ¿Saben cómo quedó ciego Isaac? El Midrash dice algo que es una hermosura. Cuando Abraham estaba levantando la mano, los ángeles comenzaron a llorar. Y las lágrimas de los ángeles cayeron sobre los ojos de Isaac, e Isaac quedó ciego. El primer trauma que recibe Isaac es quedar ciego, físicamente y también podríamos decir espiritual y emocionalmente. Y un detalle más que muchas veces pasa desapercibido. Isaac nunca más vuelve a hablar con Abraham. Luego de la Keidá no encontramos un solo pasaje en toda la Torá que el hijo le vuelva a hablar al padre. Abraham superó la prueba, pero perdió a su hijo en el camino. Lo dejó ciego, rompió la relación con su hijo y lo dejó traumatizado. Si prestamos atención al texto bíblico, Isaac no es el personaje más lúcido de todos. Es manipulado por su esposa Ribka, por su hijo Jacob. No sabe qué contestarle a Esab cuando es engañado. Es un personaje pasivo. Muchos leen que Isaac quedó traumado, quedó mal. Sara, primera víctima. Isaac, la segunda víctima de la victoria pírrica de Abraham. ¿Y quién es la tercera víctima? Una víctima que no está en el texto bíblico, pero que se va sucediendo de generación en generación. Aquellos que toman el modelo de Abraham, de la fe ciega, en un modelo, en una ideología, en una fe, en una religión, en una patria, y matan por la religión, matan por la patria, matan por la ideología, mueren por la patria, mueren por la ideología, mueren por la religión. Abraham es el símbolo de Mesirut Nefesh, de la entrega del alma, de la entrega completa del espíritu en pos de una causa, que si bien tiene muchos fines nobles, muchos no lo son. Y el daño colateral, por quizás un fin noble, puede ser una victoria pírrica, o una victoria, la podríamos llamar, abrahámica. Yo creo que los sabios tienen una razón para colocar esta lectura de Rosh Hashanah esta segunda mañana, cuando estamos comenzando el año, para preguntarnos en nuestra vida cuáles son nuestras victorias pírricas, cuáles son nuestras victorias laborales, ideológicas, comunitarias, sociales, políticas, económicas. ¿Cuáles son esas victorias que nos llevan a una victoria pírrica? Cuando muchas veces en el nombre del éxito no vemos cuáles son las consecuencias de a quienes dejamos en el camino, las relaciones que se quiebran. Cuando muchas veces en nombre de un ideal, de aquello que debería ser, y vemos que la gente no nos puede acompañar, rompemos relaciones, rompemos vínculos con amigos, con familia. Creo que Abraham nuestro padre, es un gran ejemplo, con sus aciertos y con sus desaciertos. Y la invitación esta mañana de Rosh Hashanah es a evaluar nuestras propias victorias pírricas. ¿Cuáles son nuestros éxitos
pero cuáles son las consecuencias de nuestros éxitos. Y si estamos dispuestos por ese éxito a volver solos, como dijo Pirro, al hogar, a nuestro reino. Shana Tova.